En este video vamos a ver los ejercicios aplicados del trabajo práctico número 3. El primer ejercicio nos dice que con una temperatura de menos 10 grados se materializa una viga de hormigón de 10 metros de largo. La misma debería soportar una temperatura máxima de hasta 40 grados centígrados. Conociendo el coeficiente de dilatación del hormigón y su calor específico, hay que determinar. En los 3 puntos a determinar vamos a ir parte por parte. Los datos que tenemos son la temperatura inicial, que es menos 10 grados, la temperatura final, que son 40 grados, sabemos la longitud inicial también, que son 10 metros, conocemos el coeficiente de dilatación del hormigón, que es 0,00001 centígrados, y conocemos el calor específico, que es 0,156 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. El primer punto nos pedía determinar la longitud cuando su temperatura llegue a los 40 grados centígrados. Entonces, si estamos hablando de longitud, vamos a usar la fórmula de dilatación longitudinal. Por lo tanto, longitud final es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación por diferencia de temperatura. La longitud final es lo que queremos conocer. La longitud inicial la conocemos, que son 10 metros, por 1 más coeficiente de dilatación, lo conocemos, 0,00001, por la diferencia en temperatura, que también conocemos, la temperatura final, que van a ser 40 grados, menos la temperatura inicial, que van a ser menos 10 grados. Ahora, comenzamos a resolver y vamos a tener que la longitud final es igual a 10 metros por 1 más 0,00001 por, esto me queda en 50, porque al sacar los paréntesis queda 40 grados más 10 grados, 50 grados centígrados. Este número por 50 nos va a dar 10 metros por 1 más 0,00050 y al final nos quedaría 10 metros por 1,00050. Por lo tanto, nuestra longitud final sería de 10 metros, 005, que pasado a centímetros nos daría 1000,5 centímetros. El punto B de este mismo ejercicio nos pedía la diferencia de longitud. Hacemos igual que antes, longitud final menos longitud inicial. La diferencia de longitud va a ser igual a 1000,5 centímetros menos 1000 centímetros y nos va a dar que la diferencia de longitud va a ser 0,5 centímetros. Por último, el punto C nos pide calcular la cantidad de calor que gana la viga al ascender la temperatura, sabiendo que el volumen de la misma es de 2 metros cúbicos y que la densidad es de 2350 kilogramos por metro cúbico. Para conocer la cantidad de calor, que lo vamos a llamar Q, es igual al calor específico del material por la masa por la diferencia de temperatura. ¿Qué datos conocemos de acá? Conocemos el calor específico, que nos da como dato, conocemos la diferencia de temperatura y nos faltaría conocer la masa. Pero conocemos el volumen, que son 2 metros cúbicos, y conocemos la densidad, que son 2350 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sabiendo que densidad es masa sobre volumen, sabemos que un metro cúbico tiene 2350 kilogramos, por lo tanto, densidad por volumen va a ser igual a la masa, 2350 kilogramos por metro cúbico, por volumen, 2 metros cúbicos, es igual, lo pongo acá abajo, 4700 kilogramos. Entonces esta sería nuestra masa. Ahora sí, vamos a reemplazar en esta fórmula, que lo voy a hacer un poco más abajo para tener un poco más de espacio. Vamos a dividir un poquito acá y vamos a poner que la cantidad de calor es igual al calor específico, que lo conocíamos, 0,156 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado por la masa, 4700 kilogramos, por la diferencia de temperatura, que lo conocíamos, que era
50 grados. Ahora sí, solo queda multiplicar. Este nos va a dar que la cantidad de calor que gana son 36.660 kilocalorías. Acá otro dato para tener en cuenta, porque si el calor específico nos está dando en kilocalorías sobre kilogramos sobre grado centígrado, nuestra masa también tiene que estar en kilogramos. Otra unidad en la que podría estar nuestro calor específico es en calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, si fuese el caso, nuestra masa tendría que estar en gramos. Y ahí terminaría el ejercicio número 1. Ahora pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos plantea que cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura es constante? Bueno, entonces, para esto necesitamos saber, los datos que tenemos son el volumen, que es 100 centímetros cúbicos, la presión, que son 750 milímetros de mercurio, y nos preguntaba que qué volumen ocupará. Entonces el volumen 2 sería nuestra incógnita, a una presión de, nuestra presión 2, 1,5 atmósferas. Como nos decía que la temperatura debe ser constante, a igual masa también, podemos aplicar la ley de Boyle, que nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como unidad de presión podemos utilizar milímetros de mercurio o atmósferas. Y para utilizar alguna de estas dos necesitamos saber cuál es la equivalencia entre estas dos. Entonces, nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos a usar milímetros de mercurio, queremos saber cuántos milímetros de mercurio son 1,5 atmósferas. Esto nos va a dar 1140 milímetros de mercurio. Ahora sí, con tres de los datos que necesitamos y nuestra incógnita, podemos calcular aplicando esta fórmula de acá. Presión 1, 750 milímetros de mercurio, por el volumen 1, 100 centímetros cúbicos, es igual a 1140 milímetros de mercurio por el volumen 2, que es nuestra incógnita. Lo que hacemos es despejar el segundo volumen y vamos a tener que 750 dividido 1140 va a ser igual a nuestro volumen, que esto es igual a 65,7895 centímetros cúbicos. Este sería nuestro resultado. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos plantea que una placa de aislamiento acústica sufre una dilatación superficial del 5%, al verificarse un incremento de 40 grados. Esto significa que su superficie inicial, que era de 0,6 metros por 0,6 metros, se incrementó en un 5%. Para determinar de qué material se trata, es necesario conocer el coeficiente de dilatación de dicho material. Entonces, lo que nosotros sabemos de este material es, primero, su superficie inicial era de 0,6 metros por 0,6 metros. La superficie final es igual a la superficie inicial más un 5%. Y la diferencia de temperatura era igual a 40 grados. Lo que nos pide determinar es el coeficiente de dilatación. Es un ejercicio muy similar a los que vimos al principio. Estamos hablando de dilatación superficial. Entonces vamos a decir que superficie final es igual a superficie inicial por 1 más 2 por coeficiente de dilatación por diferencia de temperatura, que en este caso son 40 grados. Superficie final la vamos a calcular en base a la superficie inicial. Superficie inicial es igual a 0,6 metros por 0,6 metros y esto nos da 0,36 metros cuadrados. La superficie final es igual a la superficie inicial, 0,36 metros cuadrados, por 1,05 para sacar el 5% extra. Esto nos va a dar que la superficie final es de 0,378 metros cuadrados. Entonces ya con superficie final calculada, 0,378 metros cuadrados, igual a la superficie inicial, 0,36 metros cuadrados, por 1 más 2 por coeficiente de dilatación por 40, 0,378 metros cuadrados dividido 0,36 metros cuadrados es igual a 1 más 2 por
coeficiente de dilatación por 40 grados. Resolvemos esto, nos queda 1,05 menos 1 igual, porque pasamos este 1, 2 por coeficiente de dilatación por 40 grados Celsius. Nos va a quedar 0,05 dividido, podemos pasar directamente el 2040, 2 por 40 grados, y este nos va a dar igual al coeficiente de dilatación, que es 0,000625, 1 sobre grado. Y todo eso sería el ejercicio número 3. El ejercicio número 4 nos dice que un caudal constante circula por una cañería que sufre un ensanchamiento. Si las secciones son 1,6 centímetros cuadrados y 3,2 centímetros cuadrados respectivamente, responde a cuál es la velocidad en la segunda sección de la cañería, si en la primera es de 6 metros sobre segundo, expresar en metros sobre segundo y en kilómetros por hora, y B, cuál es el caudal que circula por la cañería, expresar en metros cúbicos por segundo y litros por segundo. Los datos que tenemos son 3. Tenemos el primer área 1, que es 1,6 centímetros cuadrados, el área 2, que son 3,2 centímetros cuadrados, y tenemos la velocidad 1, que son 6 metros sobre segundo. Estos son nuestros datos, y que tenemos que averiguar es la velocidad 2 y el caudal. Entonces, para averiguar la velocidad 2, vamos a hacer una igualación. Recordemos que caudal 1 es igual a caudal 2. Entonces, si caudal es igual al área por la velocidad, podemos hacer área 1 por velocidad 1 y área 2 por velocidad 2. Área 1, 1,6 centímetros cuadrados por 6 metros sobre segundo es igual al área 2, 3,2 centímetros cuadrados por velocidad 2. Vamos a pasar nuestra área 2 dividiendo este término para poder despejar la velocidad. 1,6 centímetros cuadrados por 6 metros sobre segundo, 3,2 centímetros cuadrados es igual a la velocidad 2. ¿Por qué en este caso no hace falta o no es necesario pasar nuestra área a metros cuadrados para que coincida con este? Porque lo vamos a simplificar. Cuando pasemos estos centímetros cuadrados dividiendo este término, estos centímetros cuadrados pueden simplificarse con estos centímetros cuadrados, entonces la resolución nos quedaría solamente en metros sobre segundo. Esto nos queda que la velocidad 2 es de 3 metros sobre segundo. Velocidad 2. Y cuando calculemos caudal, área por velocidad, como ya sabemos, puede ser en cualquiera de las dos secciones, me va a dar el mismo resultado. Entonces, área por velocidad, vamos a calcularlo con la primera sección, que nos quedaría 0,00016 metros cuadrados. Y en este caso sí hace falta que pasemos el área a metros cuadrados por la velocidad, 6 metros sobre segundo, va a ser igual al caudal. Esto nos va a dar 0,00096 metros cúbicos por segundo, y nos pedía también en litros por segundo, que para poder pasar litros por segundo tenemos que saber que la equivalencia de volúmenes es 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Por lo tanto tenemos que pasar esto a decímetro cúbico y ese sería nuestro valor en litros. Para pasar a decímetro cúbico movíamos 3 veces la coma porque están metros y decímetros, y cuando tenemos al metros cúbicos corremos a 3 lugares, entonces nos quedaría que es igual a decir 0,96 litros por segundo. Y este sería todo el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 nos dice que es necesario determinar la densidad de un material y que para ello se lo pesa en el aire y el resultado es de 28 newtons. Luego se lo pesa en el agua y el resultado son 17 newtons. ¿Cuál es la densidad del material? Y expresarla en kilogramos por metro cúbico. Para este ejercicio hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, que nos da como dato, en realidad un dato medio oculto, el empuje que está realizando el agua.
¿Por qué? Porque si el peso en el aire es de 28 newtons y el peso en el agua, perdón, es de 17 newtons, quiere decir que la diferencia de peso es porque el agua está realizando un empuje. Entonces, el empuje va a ser igual al peso en el aire menos el peso en el agua. Empuje es igual 28 newtons menos 17 newtons. El empuje es igual a 11 newtons. Lo que nos pide calcular es la densidad del material. Densidad es masa sobre volumen. No conocemos ninguno de estos dos datos, pero si sabemos el empuje, podemos calcular el volumen desde la fórmula del empuje. ¿Cómo? Si la fórmula de empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado, podemos decir que cuando hacemos el empuje, que son 11 newtons, dividido la densidad del agua, que también lo conocemos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo, que es la gravedad. Esto sería igual al volumen desplazado. En este caso, el volumen de nuestro objeto. Que esto nos da 0,0011 metros cúbicos. Este es nuestro volumen, lo podemos reemplazar acá, y nos faltaría calcular la masa. ¿Y cómo calculamos la masa? Para calcular la masa, ¿qué dato tenemos? El peso. Y sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, masa va a ser igual a peso sobre gravedad. Masa es igual a 28 newtons dividido 10 metros sobre segundo. Esto nos da que la masa es de 2,8 kilogramos. Ahora sí, podemos reemplazar con nuestros dos valores la fórmula de densidad y vamos a obtener la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Nuestra masa 2,8 kilogramos sobre nuestro volumen 0,011 metros cúbicos, y esto nos da que nuestra densidad es de 2545,45 kilogramos por metro cúbico. Y así podemos calcular nuestra densidad. Ahora vamos a pasar al ejercicio 6. En el ejercicio número 6 nos pide determinar la presión en pascales que ejerce el agua sobre la base de una piscina que tiene 7 metros por 5 metros. Como dato nos da la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, nos da la profundidad de la piscina, que es 1,6 metros, y nos dice que consideremos solamente la carga del agua. Para esto, digamos que tenemos que calcular la presión sobre la base de la pileta. Presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Qué datos conocemos acá? Podemos conocer la superficie, si tenemos los datos de la pileta, superficie, que es igual 7 metros por 5 metros, 35 metros cuadrados. Podemos calcular el volumen, que es 7 metros por 5 metros por 1,6 metros de profundidad, que nos da 56 metros cúbicos. Otro dato que tenemos es la densidad del agua. Densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esos son todos nuestros datos. Entonces, para calcular la fuerza, nos deberíamos conocer el peso. El peso, sabemos que es masa por gravedad. La masa no la conocemos, pero la podemos despejar de esta fórmula. Por lo tanto, densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen, la masa no la conocemos, el volumen 56 metros cúbicos. Y ahora sí podemos despejar la masa. 1000 kilogramos por metro cúbico por 56 metros cúbicos nos va a dar igual 56.000 kilogramos, que esta va a ser nuestra masa. Ahora podemos calcular el peso teniendo la masa. Esto va a ser igual 56.000 kilogramos por 10 metros sobre segundo, que es la gravedad. Esto me va a dar igual 560.000 newtons. Y ahora sí ya tenemos el peso. Ahora con el peso, que sería nuestra fuerza, y la superficie, que la conocemos, podemos calcular que la presión es igual
a 560.000 newtons sobre nuestra superficie, 35 metros cuadrados, y esto es igual a 16.000 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, nos pedía el resultado en pascales. Y para saber el resultado en pascales, tenemos que saber que decir newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir pascales. Por lo tanto, podemos decir que también esto es igual a 16.000 pascales. Solamente porque estamos en newton sobre metro cuadrado. Si acá hubiésemos tenido kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, no es equivalente a pascales. Sí o sí, newton sobre metro cuadrado. Ese es otro error, digamos, que se comete bastante frecuente. Ahora, vamos a hacer el ejercicio número 7, que también nos pide la presión en el fondo de una piscina. Para esto lo vamos a calcular de la siguiente forma. La presión va a ser igual al peso específico del agua por la altura o la profundidad. La presión va a ser igual, el peso específico no lo conocemos, pero sí conocemos la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, y podemos saber que esto es 10.000 newtons sobre metro cúbico. Esto está explicado en videos anteriores por si alguien no entiende, pero esa es la equivalencia. Si nosotros tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico de densidad, vamos a tener 10.000 newtons sobre metro cúbico de peso específico. Eso es porque lo multiplicamos por la gravedad para obtener el peso. Pueden volver a algunos videos anteriores para entenderlo de mejor manera. Entonces, podemos tener el peso específico, que son 10.000 newtons por metro cúbico, por la altura, que era 1,7 metros. Entonces la presión me va a dar 17.000 newtons por metro cuadrado, o lo mismo, como dije recién, 17.000 pascales. Esos serían todos los ejercicios del trabajo práctico número 3.